Buenas, hoy vamos a ver cómo montar un rack, pero no un rack, el clásico rack en el que todos pensamos que es una base vectorial, en el que tenemos un montón de, imaginemos, de PDF con información, la convertimos en trocitos más pequeños, la colocamos en la base vectorial y buscamos por temas parecidos. No, en este caso es para datos estructurados, es decir, tenemos datos, imaginemos una factura, un conjunto de facturas o una base de datos con información sobre nuestra propia aplicación, nuestro SaaS o cosas por el estilo, un gestor de proyectos en el que tenemos todo en base de datos, ¿vale? Ahí buscar o colocar en base de datos vectoriales no termina de tener sentido. Es decir, si yo tengo una factura con una serie de elementos y sus precios, es un poco raro que coloquemos ahí en una base de datos vectorial temas parecidos y demás, ¿vale? Ahí lo que necesitamos es que el LLM de turno, ChatGPT, Claude o quien sea, busquen esa información. ¿Qué ocurre? Que tenemos mucha información. Y si tenemos mucha información no podemos pasárselo vía API, porque o llenamos el contexto o en cuanto iteremos alguna vez ya vamos perdiendo información. ¿Cuál es la aproximación que solemos tomar o que se puede tomar? Una de las aproximaciones sería, imaginemos aquí nuestro, bueno, no voy a poner chat, voy a poner nuestra aplicación, ¿vale? Y aquí vamos a tener, voy a poner ChatGPT, pero sería nuestro LLM, ¿vale? Pero bueno, para que todos nos entendamos. ChatGPT, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar la línea del tiempo y está por aquí. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no le vamos a poder pasar toda la base de datos, lo que vamos a pasarle es la estructura de la base de datos, ¿vale? Vamos a preparar lo que es el esquema de la base de datos. Entonces podemos tener algo como esta, ¿no? Esta, ¿vale? Yo le voy a pasar el esquema. Es decir, mira, estas son mis tablas, le puedo incluso añadir comentarios para explicarle más o menos lo que tengo en cada tabla y demás. Y después lo que vamos a hacer es, vale, él ya tiene la información de la base de datos, no la información de cada ítem, ¿vale? Dentro de la base de datos, sino cómo está estructurada. Y ahora, en vez de preguntarle, imaginemos que es lo que estamos hablando, ¿no? El sistema este de presupuesto. En vez de preguntarle sobre información general, imaginemos, dime los últimos presupuestos que he hecho, dime, yo qué sé, información de lo que he presupuestado, de lo que he facturado este mes. En vez de preguntarle directamente, porque él no tiene la base de datos completa, lo que le pedimos es dame las consultas SQL para lo que necesitemos. ¿Vale? Es decir, le estamos pidiendo o sea, estos puntos suspensivos es lo que le hemos pedido, ¿no? Para obtener los presupuestos del último año. No le estamos pidiendo la información directamente, estamos pidiendo las consultas. Y él nos va a devolver las consultas SQL. ¿Vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que nos va a devolver un select de lo que sea, 1, 5 o los que hagan falta. ¿Vale? Él nos va a decir qué consulta debemos hacer nosotros para obtener este tipo de información. Y aquí ya tenemos dos opciones. Imaginemos que la consulta ya directamente nos va a dar el resultado que queremos. 25, 48, 2544. Perfecto. Imaginemos que no, ¿vale? Que decimos, bueno, ya, pero esta consulta me ha dado unos datos brutos, yo quiero contestar de forma más o menos amena y demás. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Vale. Con SSL ya tenemos la información. Eso que equivaldría a un RAG normal con una base de datos vectorial, ya tendríamos los chunks, los trozos de código, los trozos de texto que están relacionados con el tema. Pues aquí es igual, aquí ya tenemos la información que es referente a esto. ¿Vale? Entonces ya aquí sí le podemos decir, pues yo qué sé, dame, yo qué sé, los presupuestos del año. Y aquí voy a poner así entre paréntesis, porque ya le hemos pasado los resultados. Bueno, voy a poner
data. ¿Vale? Es decir, aquí ya le estamos diciendo, ahora es mi consulta principal, lo que preguntó el usuario. Dame los presupuestos total, esta es tu data. Y le estamos pasando ya la data de la base de datos referente a esta consulta. Y entonces ya aquí ya sí tiene él todo el contexto suficiente, solo el contexto que necesita para poder contestarte. Y aquí ya pues te diría, pues lo que corresponda. Mira, este es el resultado final. ¿Vale? La respuesta final. ¿Vale? Entonces, punto que tenemos aquí nuestra aplicación, vamos a suponer esto y esto, ¿vale? Tenemos aquí pues, nuestro chatbot o lo que tengamos, ¿vale? Aquí el usuario ha pedido, aquí tenemos el input del usuario. Aquí ha hecho todo esto y aquí tiene la respuesta final. Y aquí tenemos el output de la app. ¿Vale? Y todo esto es lo que ha pasado por medio. Es decir, pasamos de un RAG en el que lo tenemos todo vectorizado, conseguimos solo los trozos que nos interesa para darle solo esa información a la IA. En este caso, como la información no tiene características apropiadas para una base de datos vectorial, sino que la información ya está estructurada, ¿qué es lo ideal? Pues pasarle el esquema de nuestro sistema, decirle que nos diga cómo consultamos nosotros la información que él va a ver más relevante, le conseguimos la data y se la damos. Y decimos, pues para esta información que queremos que está solicitando el usuario, esta es la data y él te va a responder. Entonces, con este sistema tenemos una forma de nuestras aplicaciones, de un sistema, imaginemos que subimos ficheros tipo presupuesto o que lo conectamos con un ClickUp o lo conectamos con un Jira, ahí tenemos toda la información ya estructurada en una base de datos. Con esto podríamos tener un sistema que interactúa con datos estructurados. Para datos no estructurados nos iríamos a un sistema RAG vectorial, con base de datos vectorial, que ya lo veremos en otro vídeo. Y nada, espero que este concepto haya quedado más o menos un poquito más claro. Y él nos va a devolver las consultas SQL. ¿Vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que nos va a devolver un select de lo que sea, 1, 5 o los que hagan falta. ¿Vale? Él nos va a decir qué consulta debemos hacer nosotros para obtener este tipo de información. Y aquí ya tenemos dos opciones. Imaginemos que la consulta ya directamente nos va a dar el resultado que queremos. 25, 48, 2544. Perfecto. Imaginemos que no, ¿vale? Que decimos, bueno, ya, pero esta consulta me ha dado unos datos brutos, yo quiero contestar de forma más o menos amena y demás. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Vale. Con SSL ya tenemos la información. Eso que equivaldría a un RAG normal con una base de datos vectorial, ya tendríamos los chunks, los trozos de código, los trozos de texto que están relacionados con el tema. Pues aquí es igual, aquí ya tenemos la información que es referente a esto. ¿Vale? Entonces ya aquí sí le podemos decir, pues yo qué sé, dame, yo qué sé, los presupuestos del año. Y aquí voy a poner así entre paréntesis, porque ya le hemos pasado los resultados. Bueno, voy a poner data. ¿Vale? Es decir, aquí ya le estamos diciendo, ahora es mi consulta principal, lo que preguntó el usuario. Dame los presupuestos total, esta es tu data. Y le estamos pasando ya la data de la base de datos referente a esta consulta. Y entonces ya aquí ya sí tiene él todo el contexto suficiente, solo el contexto que necesita para poder contestarte. Y aquí ya pues te diría, pues lo que corresponda. Mira, este es el resultado final.
¿vale? La respuesta final, ¿vale? Entonces, punto que tenemos aquí nuestra aplicación, vamos a suponer esto y esto, ¿vale? Tenemos aquí pues, nuestro chatbot o lo que tengamos, ¿vale? Aquí el usuario ha pedido, aquí tenemos el input del usuario. Bueno, aquí ha hecho todo esto y aquí tiene la respuesta final. Y aquí tenemos el output de la app. ¿Vale? Y todo esto es lo que ha pasado por medio. Es decir, pasamos de un RAG en el que lo tenemos todo vectorizado, conseguimos solo los trozos que nos interesa para darle solo esa información a la IA. En este caso, como la información no tiene características apropiadas para una base de datos vectorial, sino que la información ya está estructurada, ¿qué es lo ideal? Pues pasarle el esquema de nuestro sistema, decirle que nos diga cómo consultamos nosotros la información que él va a ver más relevante, le conseguimos la data y se la damos. Y decimos, pues para esta información que queremos que está solicitando el usuario, esta es la data y él te va a responder. Entonces, con este sistema tenemos una forma de nuestras aplicaciones, de un sistema, imaginemos que subimos ficheros tipo presupuesto o que lo conectamos con un ClickUp o lo conectamos con un Jira, ahí tenemos toda la información ya estructurada en una base de datos. Con esto podríamos tener un sistema que interactúa con datos estructurados. Para datos no estructurados nos iríamos a un sistema RAG vectorial, con base de datos vectorial, que ya lo veremos en otro vídeo. Y nada, espero que este concepto haya quedado más o menos un poquito más claro.